Hola amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buen día. Ha pasado ya un tiempito desde el video anterior y es que tenía un par de audiencias importantes, audiencias laborales, juicios de audiencia. Ella era puntualmente eso, la etapa de la audiencia de juicio, y esto era de trabajadores que estoy defendiendo por haber sido despedidos por no inocularse, ¿ya?, contra el bicho fantasma. Así es que cuando a mí me tocan esas etapas de juicio, me gusta concentrarme, ¿ya? Es como si fuera una especie de meditación, pero a lo largo de los días, para entrar en sintonía, en vibración y la preparación de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que entrar a decir, a participar, en todos los estudios de eso. Así que les explico por qué he estado un poco alejado de eso. Además, recibí a mi hijo menor, que tiene 15 años, en mi casa aquí unos días. Así que todo eso complotó para que no pudiera continuar con los videos que retomo ahora. Y dentro de esta serie, la verdad es que duelen, que les aprovecho de avisar que voy a hacer pronto, voy a iniciar una segunda serie de estos programas educativos en relación con Adán y Eva y el análisis de los rollos de Adán y Eva, que son cruciales en algún sentido en términos del entendimiento de la conciencia de lo que significa, no solo de lo que significó en el pasado o cómo ocurrieron realmente los eventos, sino que las consecuencias de aquello que nos va a tocar o que ya nos está tocando vivir y que nos lleva hacia el final, en espera de nuestro rescate, que también estaba en algún sentido anunciado y profetizado en los rollos de Adán y Eva, que son varios. Y ahora al tema que encuentro importante de entregar hoy. Tenemos fuentes, entre comillas, espirituales, digo entre comillas, que son espirituales, ¿ya?, porque han sido usadas principalmente por las religiones, las fuentes del conocimiento, pero las fuentes del conocimiento espiritual. Dentro de lo que es Occidente, nosotros hemos manejado lo que es la Biblia principalmente, pero como yo ya he dicho en muchos videos, hay muchas más fuentes y hay que entender que son fuentes divinas, cuyo autor es el mismo, por así decirlo, pero que fueron entregadas en otras regiones del planeta, no solamente en lo que hoy día conocemos como Israel. Entonces es entender, y estas cosas son súper importantes, no vaya a ser que alguno se quede fuera del rescate por estas, entre comillas, tonterías, de no entender que Dios es Dios de todos, no Dios de unos pocos, y que por lo tanto, dentro de su amor, dentro de su inteligencia, sabiduría y conocimiento sobre todas las edades, desde el principio hasta el fin del tiempo, supo a quiénes, dónde y cuándo entregar y qué tenía que entregar para que pudiéramos cultivarnos espiritualmente, para que pudiéramos aprender. Entonces hay grandes conocimientos repartidos. Por ejemplo, los chakras, los conocidos chakras que vamos a encontrarlos en la literatura de la India, literatura védica. Si uno se dedicara a estudiar los chakras de una manera apropiada, en profundidad, podría estar una vida completa estudiando el tema. Perdón, ¿no? Cuando me refiero a estudiar, no me refiero a leer y estudiar y leer y memorizar o algo parecido. No, me refiero a todo un trabajo científico espiritual sobre los chakras. O sea, aquí no se trata de saber que tenemos chakras que llegan hasta el cuerpo físico y que gobiernan el cuerpo físico y gobiernan la mente y todo en general. Estos chakras, el entrar a conocerlos, ver cómo funcionan, cómo trabajan, etcétera, si uno hiciera ese trabajo para poder llegar a tener una comprensión más o menos cercana, podría estar perfectamente una vida o más de una vida. Yo rescaté de los chakras aquello que a mí me sirve para lo que son las sanaciones. En ese sentido los he usado. Y me permite incorporar para entender también otros conocimientos, porque mucho de eso pasa por ahí. Entonces hay mucho conocimiento entregado en muchas partes y aquí se dan dos fenómenos. Yo lo estoy generalizando y lo estoy agrupando en dos fenómenos. Uno es de la ignorancia, que la gente habla ignorantemente sobre estos temas u opina sobre los chakras, por ejemplo, sin tener
la más pepina idea de qué es un chakra, qué opino sobre ellos, y el otro grupo de causales yo lo llamaría estupidez, porque si yo ignoro algo, lo sabio es que me quede callado y no opine siquiera de aquello que desconozco. Esa es una actitud que involucra sabiduría, pero no saber de una materia y dar opiniones como si supiera, no solo refleja la falta de sabiduría, sino que esa es la muestra de estupidez. Hay gente que ha dicho que hablar de chakras es hablar de brujería. Eso ya es un nivel para mí supremo de estupidez. Entonces, quiero ir puntualizando, que nos vayamos acercando a otras cosas. Es importante el conocimiento, como les digo, de los chakras, tener unas ideas por lo menos generales para saber cómo funciona este mundo, cómo funcionamos nosotros, que esto es muy importante en ese sentido. Tenemos muchas fuentes de conocimiento. Hay algunas que son estas grandes fuentes de conocimiento sagrado, pero hay otro conocimiento que también es sagrado, pero que no se han buscado una cultura, una religión o algún personaje religioso para entregarnos conocimiento que nosotros debemos rescatar. Y decir, aquí hay una entrega de un conocimiento y esa parte es válida, es valiosa, nos sirve. ¿Y cómo se puede dar eso? Pues bueno, tan simplemente por nuestro origen. Tenemos un origen divino, tenemos, aparte de oscuridad, una chispa de luz. La chispa de luz perfectamente puede conectarse en algún momento con la luz. Cada alma en su recorrido puede tener algunos momentos interesantes y captar algún conocimiento que después lo entrega y lo plasma el libro. Por ejemplo, hay mucho en este sentido, literatura, El Señor de los Anillos, más allá de lo que está escrito, la forma de haber sido escrito y las películas que hicieron, detrás encierra un contenido riquísimo. Dentro de eso está el libro El Silmarillion, que está compuesto también de varios libros e historias. Y dentro de eso pero que es una historia que podría explicar el Génesis, la creación, desde otro punto de vista. Ya no esa entrega formal y casi académica que se puede entregar en el rollo del Génesis de la Biblia, dentro de la Torá o el Antiguo Testamento, sino que visto por otra persona, un secular, digamos así, con su visión, y que entrega un conocimiento riquísimo de cómo se hizo la creación. Y si ustedes hacen el estudio y el paralelismo, van a ver que es absolutamente complementario, no va en contra, sino que a uno le permite entender otro aspecto, otra visión de lo mismo, con otros nombres, usa otros nombres, pero es lo mismo y se está refiriendo a los mismos personajes. ¿Y qué significan estas otras fuentes? Enriquecimiento, enriquecen nuestra conciencia. Dentro de eso, por ejemplo, muy lejano, los personajes, los autores de estas obras, por ejemplo, lo que era la trilogía, ahora son 4, las películas de Matrix, nos ayudan mucho. No tiene que ver con eso, tiene que ver con otras cosas, con otras formas que tienen que ver con el tipo de sociedad en la que nosotros vivimos, con ese aspecto de la ilusión, dentro de lo que representa la Matrix. Son distintas maneras de explicar, y como les digo, de ahí tenemos que nosotros sacar aquello que nos sirve, es entender. Así está, por ejemplo, lo que también partió como una trilogía de la Guerra de las Galaxias, Star Wars, que tiene unas enseñanzas específicas, cortitas, pero son absolutamente válidas 100%, como ahí enfoca lo que es el lado oscuro, por ejemplo, que poquísimos, para no decir casi ningún autor ha tocado de lleno. Yo sí hice un trabajo formal sobre el lado oscuro y lo publiqué en mi blog. Escribí 10 posteos, ¿ya?, que tengo ahí señalados para tocar ese tema que es importante, pero aquí el tema fue enseñado a través del cine
independiente de la visión que se pueda entregar al respecto, pero eso significó una difusión planetaria a través de las películas. ¿Qué es lo que estaba entregando? Lo que viene a ser la lucha del bien y el mal, pero en concreto en la persona, enfocado en el lado oscuro que todos tenemos en este mundo, todos aquellos que caen. Y tal vez explique esto, yo tengo videos sobre esto, pero tal vez lo vuelva a explicar dentro de lo que fue la caída de Adán y Eva. Entonces aquí, como les digo, hay vastas enseñanzas que, si no fuera por los autores mediatos e inmediatos que tenemos aquí, terrenales, uno pudiera decir tremenda enseñanza. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que no cierren su mente, no la cierren solamente a ciertas cosas. Y para terminar, les quiero traer una expresión, definición de algo que para mí es tremendamente importante. Es un tema que también ha sido muy mal mirado y yo quiero ahora explicarlo, que tiene que ver con la cábala. Para mí viene a ser incluso hasta molesto escuchar comentarios tan negativos vinculándolo a cosas tan oscuras como lo es la cábala. La cábala, que tiene que ver como un significado literal, tradición, que viene del hebreo, pues no es algo específicamente hebreo. Entonces algunos van a hablar de la cábala judía, por ejemplo, cábala hebrea, también cábala cristiana, oh sorpresa. Entonces estamos hablando de algo mucho mayor. Y aquí vienen insinuaciones o cosas que no tienen que ver con lo que es la cábala, que si algunos lo han usado como cábala mágica, por ejemplo, estos son los malos usos que se le dan a las cosas. Es como decir que los cuchillos son malos, porque yo puedo usar un puñal para asesinar a una persona o un animal, por ejemplo, o lo puedo usar para cortar una manzana. Entonces, las cosas no son malas per se, sino que a veces lo malo es el uso que se le da a algo, ¿ya? Y para terminar, les voy a dar una definición de cábala contenida en el libro del conocimiento del Dr. J.J. Urtak, ¿ya? Definición: cábala es la ciencia de los muchos universos de inteligencia superior que sirve a la deidad. Vaya definición, ¿no? Tremenda. La ciencia revelada de trabajar directamente en la luz en servicio a las jerarquías teofanías en continuidad y cambio dentro del continuum del Padre. La cábala no debe ser entendida exclusivamente en los lenguajes del hombre y, de acuerdo a Enoch, debe ser revelada directamente por el ángel emisario de Yod-He-Vod-He, el estudiante siervo de las escrituras. Es trasladado a las dimensiones superiores, donde se le enseña directamente el conocimiento y la sabiduría y el discernimiento para saber qué revelar y qué no revelar al tratar con las realidades de los mundos inferiores. La cábala fue usada por las hermandades de luz para administrar a los pueblos adámicos de la tierra en ciclos previos, cuando no estaba conformado aquí el pueblo de Israel en la tierra, ¿ya? Para entender que el origen de todo esto es bastante anterior. Fue enseñada por los hermanos aún antes de la época de la literatura midrásica y los textos de transliteraciones celestiales conceptualizadas y transmitidas por el Rabí Ishmael y el Rabí Akiva durante los primeros 4 siglos de la era común. La cábala usa
el lenguaje de luz para aplicar las reglas de códigos y solamente en exhibiciones documentales hace uso de un diferenciador lingüístico escrito, por ejemplo, jeroglíficos acadios, arameos, árabes, egipcios, cópticos, griegos, hebreos, etc. Los sabios preservaron cuidadosamente la cábala superior, dejando que la sabiduría viniera después de dominar las escrituras básicas. La cábala cristiana y la literatura del oculto van solamente hasta la 9ª hora o portal del misterioso nombre de Yod-He-Vod-He y no son la cábala superior revelada por los mensajeros vivientes de Jehová, ¿ya? Sino generalizaciones sobre el Emunot Vedeot, o sea, la teoría de la creación. Y con esto quiero dejar zanjado ya el libre albedrío de los demás, pero pueden volver a escuchar esta parte del video para entender qué es realmente la cábala, qué es. Uno aquí puede entrar a estudiar, si así lo desea, lo que es la cábala hebrea. Es riquísima y permite acercarse a todo ese misticismo de una manera bastante profunda para entender ciertos aspectos de la creación y de cómo funcionan los mundos. Y habiendo dicho eso, le pongo término a esta sesión. Así que bendiciones para todos y cada uno de ustedes en el nombre de Yeshua.